Mil mensajes. Hoy estamos con el número 865 y este número es realmente muy interesante de revisar por la importancia que tiene, la importancia que tiene en nuestras vidas. Es sobre la madurez emocional. Para ello tenemos que hablar primero de la madurez. Ya lo hemos dicho en otros mensajes, la madurez como herramienta psicológica para nosotros en nuestro concepto, que puede resumir muchos conceptos que hay al respecto de la madurez. La madurez para nosotros realmente un instrumento, una herramienta psicológica con la cual el individuo o el grupo mantiene realmente dos condiciones. Mantiene la humildad cuando triunfa, cuando tiene éxitos, cuando tiene logros y cuando mantiene la dignidad en los fracasos. Y esto lo va generando realmente la vida con todas sus experiencias y nosotros realmente entonces vemos que la gente o los grupos maduros realmente saben reaccionar a estas dos experiencias extremas en la vida en la que mucha gente o muchos grupos son medio maduros, es decir, pueden reaccionar en forma adecuada frente a los éxitos o en forma adecuada frente a los fracasos. Pero cuando se reacciona en forma adecuada y los éxitos realmente no se le suben, como se dice, a la cabeza y los fracasos no hace que se convierta en alguien muy vulnerable, entonces entendemos la madurez. Esto, por supuesto, se va adquiriendo con los años. Hay gente que lo obtiene mucho antes por diferentes circunstancias desde el punto de vista psicológico, cultural, pero es interesante el término madurez y el otro fundamental que hemos hablado muchísimo en estos mil mensajes es la emoción. Entonces tenemos que la emoción es una reacción fisiopsicológica que se da y ante diferentes reacciones y es nuestra forma de reaccionar. Los seres humanos tenemos emociones, algunos otros animales tienen emociones, pero nosotros fundamentalmente la utilizamos con un cuadro que nos ha servido muchísimo de FODA, fortalezas, debilidades y amenazas y oportunidades que nos ubican en cuatro cuadrantes y que para nosotros son las emociones superiores o primarias, que son la alegría cuando hay fortalezas y oportunidades, la ira cuando hay oportunidades pero hay debilidades que no permiten que se aproveche, la frustración, está la tristeza cuando no hay ni fortalezas ni oportunidades, es decir, estamos en debilidades y hay grandes amenazas, y el miedo que aparece cuando nuestras fortalezas no logran neutralizar las amenazas existentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa madurez o inmadurez emocional, entonces podemos hacer una relación, por ejemplo, el que no sea maduro y no tenga unas emociones muy, muy desarrolladas y entonces haya una baja emoción que podemos considerar un bajo mundo emocional, probablemente este será un ser en shock. Generalmente cuando realmente no hay madurez y hay mucha, muy baja emoción, es shock, mientras que cuando hay una gran madurez y una gran vida emocional, conocimiento de vida emocional, para nosotros estén más emociones que se manejen mucho mejor, probablemente trabajemos una situación muy adecuada, esa madurez que también se va a relacionar con una madurez de conocimiento racional, de valores y una madurez de conducta, es decir, un saber hacer, un saber estar, que es ese resumen de alta madurez con buena capacidad emocional, pero quedan las dos intermedias que serían muy baja madurez con altas emociones. Esto nos está describiendo a alguien muy temperamental y finalmente alguien muy poco maduro o muy maduro, perdón, con muy bajas emociones, alguien muy frío, alguien muy, se puede decir que sería racional, pero no es conveniente. Estas son las combinaciones que aparecen de esta relación de madurez emocional. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo es su grado de madurez? Eso no lo puede responder sin usted. Aunque la gente le dé algunos referentes, qué maduro eres, qué inmaduro, pero yo le sugiero que tenga un concepto de madurez. Nosotros le proponemos este de saber reaccionar ante los fracasos y los éxitos y que evalúe realmente cómo está esa madurez y evalúe cómo es su vida emocional. Es una vida emocional
es usted muy temperamental, es usted una persona que no expresa emociones, es una persona que tiene muy claro y por lo tanto sabe manejarlas muy bien, sabe qué es la educación emocional, reconocer las emociones en sí mismo y en los demás, ver cómo está el clima emocional de un determinado ambiente, positivizar, volver positivas a las emociones, por ejemplo, a la ira hacer la construcción, motivación, a la tristeza hacer la reflexión y no deprimirse, y en el miedo organizarse y no evadir ni quedarse paralizado, y en la alegría celebrar adecuadamente. Entonces nosotros nos hacemos esta pregunta y creeremos que usted se las conteste también porque este es un mundo realmente muy importante, el mundo de la madurez emocional. Hay gente que es inmadura emocionalmente a pesar de tener una gran racionalidad y de ser muy inteligente. Probablemente sí, igualmente que hay gente que puede tener una gran madurez emocional y sin embargo no tener mucha razón y no tener un gran aparato racional, pero hay una madurez emocional que la ha tenido por diferentes circunstancias. Yo quiero que usted piense sobre este tema de la madurez emocional y la inmadurez emocional y creo que va a ser una buena reflexión que nos va a servir para ser mejores seres humanos, que es lo que proponemos en estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.